Buenas tardes, necesito pedirle a la sociedad que me ayude a viralizar este video. Tengo que contarle lo que está pasando en la causa de mi hijo que tramita en el Tribunal de Familia número 2 de San Nicolás de los Arroyos. Desde hace un poquito más de 12 meses mi hijo tomó la decisión de no tener más contacto con la progenitora. Mi hijo sufrió lesiones que descubrí yo el 1 de febrero de 2022, pero no fue lo único. Mi hijo viene sufriendo violencia de forma desmedida desde hace 6 años y con mucha valentía el año pasado tomó la decisión él de tomar distancia de la progenitora y del perverso del padre de la progenitora. Estas dos personas no encontraron todavía los límites en la justicia y necesito viralizar esto porque el Tribunal de Familia número 2 de San Nicolás está trabajando con perspectiva de género. Hay una infinidad de datos que confirman esto que estoy haciendo. El 3 de febrero denuncié a 4 funcionarios judiciales en Fiscalía. Se acaba de desestimar esa denuncia. Mi hijo manifestó que en la última audiencia la psicóloga del tribunal y la asesora de menores, cuando él repetía ante la insistente pregunta de estas funcionarias que él no quiere ver más a la madre, y los motivos siempre fueron los mismos que planteó, que sufrió lesiones, amenazas, maltrato psicológico permanente, tanto la psicóloga como la asesora de menores le hacían gestos, lo intimidaban, y Felipe cuando salió de la audiencia fue lo primero que manifestó, su incomodidad, porque fue presionado por estas dos funcionarias. Denuncié esto ante la Fiscalía y se desestimó. Estos funcionarios están trabajando con perspectiva de género. Yo recibí 4 falsos perímetros. El último falso perímetro fue 30 días antes de la Cámara Gesell. En la audiencia del 30 de marzo del 2023, el funcionario Silvio Gil me amenazó con que si seguía insistiendo, iban a impedir el contacto entre mi hijo y yo. El 6 de julio ingresa ese falso perímetro y mi hijo llega a la Cámara Gesell sin tener contacto conmigo, con las amenazas de la progenitora, y es lo que declara en Cámara Gesell. Estar declarando bajo amenaza de la progenitora. Estas personas, tanto la progenitora como el padre de la progenitora, tuvieron el beneficio de la suspensión del juicio por la causa penal. Están caminando la calle con mucha tranquilidad los dos. No encuentran los límites en la justicia. La justicia permanentemente presiona a mi hijo y me presiona a mí. Nosotros estamos encerrados, no contando con las garantías judiciales. Hay una violencia institucional desmedida y mi hijo está pidiendo ayuda desesperadamente porque sabe que va a volver a pasar lo que ya ocurrió 5 veces. La abogada de la otra parte, que manifiesta tener una amistad con la psicóloga Lorena Torrero, que en sus informes subjetivos, productos de entrevistas, escribe favorablemente a la progenitora, favorablemente al padre de la progenitora, pero los datos de las evaluaciones científicas la contradicen. Evaluaciones científicas que se llevaron adelante por sugerencia de ella con el profesional que ella sugirió. Esos informes se pueden corroborar por las evaluaciones que hacemos. El informe de la otra parte indica que la vida de mi hijo corre riesgo, indica que esta persona tiene una interpretación diferida de la realidad. Y la licenciada Torrero le sugiere al juez que mi hijo tiene que estar con la progenitora. Necesito, por favor, viralizar esto, porque está en riesgo la vida de mi hijo. Van a volver a hacer lo que hicieron siempre, venir a la escuela o a mi casa a buscarlo con la policía y volver a escuchar siempre lo mismo, que mi hijo no quiere volver. Sucedió en la escuela el 20 de octubre del año pasado. Se hicieron presentes con la policía. El 31 de octubre de ese mismo mes nos llevaron a la DDI, como si fuéramos 2 delincuentes con mi hijo. Y al día siguiente, el 1 de noviembre, esa misma audiencia ocurrió en el Tribunal de Familia. En cuestión de 12 días
3 veces lo sometieron a mi hijo a ese estrés y siempre manifestó lo mismo, no querer tener relación ni con la progenitora ni con el padre de la progenitora. Y lo siguen sometiendo a este tipo de situaciones. Si a mi hijo le ocurre algo, aparte de lo que está transitando, producto de toda la presión que ejerce el Poder Judicial sobre él y sobre mí, ustedes son los responsables. Por eso le pido por favor a la sociedad viralizar este video, porque la licenciada Torrero es responsable si a mi hijo o a mí les ocurre algo. El secretario Silvio Gil, que me amenazó siempre, también es responsable de lo que le sucede a mi hijo y me sucede a mí. La asesora de menores, Otela, también es responsable de lo que le sucede a mi hijo y de lo que me sucede a mí. Por favor, le pido a la sociedad, ayúdennos porque no nos dejan en paz. Mi hijo necesita llevar una vida tranquila y está siendo presionado permanentemente por estos funcionarios y la otra parte no encontró los límites judiciales hasta ahora.